Bueno, pues es nuestra tercera sesión virtual, pero ya cuarta del año del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual. Y bueno, pues tuvimos la fortuna de poder rescatar a nuestro ponente de marzo, que es León Felipe Sánchez Ambía. León Felipe, me voy a permitir leer su currículum. Como ustedes ya saben, bueno, vamos a hacer él va a dar una ponencia y posteriormente nosotros haremos algunos comentarios. Y si gusta nuestra audiencia tener una participación, primero vamos a darles la oportunidad en el chat. Y si es posible hacerlo de viva voz, pues les daremos la viva voz. Pero bueno, entonces me permito presentar a León Felipe. León Felipe Sánchez Ambía es un abogado especializado en propiedad intelectual, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de posgrado en propiedad intelectual en nuestra universidad, en Derecho Informático y en Derecho Informático en la Facultad de Derecho de Harvard. Desde el año 2006, León es socio de Fulton & Fulton, un estudio jurídico especializado en propiedad intelectual y tecnologías de la información con sede en la Ciudad de México, donde lidera la división de propiedad intelectual. En el año 2008 ingresó al cuerpo académico de la Facultad de Derecho de la UNAM en carácter de profesor de la asignatura de propiedad intelectual. Asimismo, León es uno de los líderes de la delegación mexicana de Creative Commons, a la que a su vez asesora en diversos organismos gubernamentales. Ha redactado la Ley de Protección de Usuarios de Internet en México, trabaja activamente en cuestiones con el Acuerdo Comercial Antifalsificación, bueno, lo que fue el ACTA, la Ley de Cese de Piratería en Línea, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Entonces, bueno, agradecemos a León Felipe, que actualmente también es director en el ICANN, y pues te cedo la palabra, León Felipe. Muchas gracias por acompañarnos. Ana, muchas gracias. Gracias, doctor Becerra, Carmen. Gracias a todos los que están presentes. Por ahí veo que está Amílcar, querido alumno, amigo también de un servidor. Saludos a todos y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Hoy les quiero platicar sobre la organización se llama ICANN, es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Y esta es una organización sin fines de lucro que tiene por objeto, pues, de alguna manera la regulación, el establecimiento de políticas de nombres de dominio de Internet. Entonces, déjenme compartirles por aquí. Primero, no sé si estén familiarizados con el sistema de nombres de dominio. Asumo que muchos de ustedes lo están. El sistema de nombres de dominio es, de alguna manera, el directorio telefónico de Internet, ¿no? En el que, los nombres de dominio sirven como identificadores que a su vez se traducen a direcciones IP, en donde se encuentra un servidor que tiene algún recurso al que queremos acceder. Entonces, ese es el sistema de nombres de dominio. Literalmente es una traducción de un sistema de alguna manera jerárquico y distribuido para la anotación y direccionamiento de sitios web, que se pensó para que no tuviéramos que memorizar las direcciones IP de estos sitios, sino que pudiéramos a través de un mecanismo sencillo, como es justamente el de nombres de dominio, poder referirnos a todos estos sitios. Pero bueno, ¿qué es ICANN? ICANN, les comentaba yo, es esta organización sin fines de lucro que está establecida con oficinas en Los Ángeles, en California. Además, tenemos oficinas en otras partes del mundo, tenemos oficinas prácticamente en todos los continentes, y que pues, se encarga de coordinar el sistema de nombres de dominio y de identificadores únicos, incluidas las direcciones IP. ¿Sí? Entonces, en coordinación con nuestros socios técnicos, contribuimos a que Internet funcione.
y digamos que el mejor indicador de que estamos realizando el trabajo que se nos ha encomendado es que el Internet funcione y que el usuario no note que existen ningún tipo de dificultades o ningún tipo de cambios o ningún tipo de alteraciones en el tráfico, etcétera. Eso es de lo que se encarga ICANN. Tenemos varios socios técnicos, ¿sí? Aquí pueden ver una lista que no es exhaustiva, son algunos de los principales socios técnicos con los que trabaja ICANN. Tenemos la Internet Engineering Task Force, que se encarga de establecer muchos de los protocolos técnicos que hacen posible que funcione también Internet. Los operadores de los servidores raíz, que son estos servidores que alojan la base de datos principal para los nombres de dominio de primer nivel. Si no están muy familiarizados con los nombres de dominio, nuevamente hago referencia a los nombres de dominio de primer nivel. Son aquellos que tradicionalmente existían, o bueno, que siguen existiendo, como el .com, el .net, el .info, pero ahora ya hay una multiplicidad de extensiones de primer nivel y vamos ya arriba de los 1,200 extensiones de nombre de dominio que están en este primer nivel. Obviamente trabajamos también con los conocidos Network Information Centers de los diferentes continentes, APNIC, LACNIC, ARIN, etcétera. Estos registros son muy importantes, estos registros regionales son importantes porque en coordinación con ICANN se encargan de gestionar y de distribuir las direcciones IP. La dirección IP, supongo que también es posible que estén familiarizados un poco con el sistema de direccionamiento IP, pues es lo que hace posible que podamos identificar a un recurso en Internet, ¿no? Son identificadores únicos que nos permiten acceder e identificar un recurso en Internet y que nos permiten, obviamente, enrutar pues todo el tráfico que fluye a través de Internet. Trabajamos además con socios que no son necesariamente técnicos, pero que están involucrados con el ecosistema de gobernanza de Internet. Tenemos aliados como la Diplo Foundation, como las iniciativas regionales de gobernanza de Internet. Tenemos el IGF, ¿no? El Internet Governance Forum, auspiciado por Naciones Unidas. Obviamente, algunos organismos de Naciones Unidas, como la OMPI. Y así tenemos un ecosistema de aliados que nos ayudan para poder tratar diversos temas relacionados con el sistema de nombres de dominio y en el caso de la OMPI, pues en particular con la propiedad intelectual. ¿Cómo es este ecosistema de ICANN? ICANN es una organización sui generis porque no es ni de gobierno, no es ni de únicamente sociedad civil, no es ni únicamente técnica, es decir, confluyen diferentes actores en ICANN. Podemos ver aquí una estructura muy básica, digamos, de los tres componentes que integran a ICANN. Tenemos, obviamente, hasta arriba la comunidad, la organización y a la junta directiva de la que soy miembro y actualmente soy vicepresidente. ¿Quiénes integran cada una de estas partes? Bueno, pues en la comunidad podemos un grupo abierto, integrado por voluntarios prácticamente de todas partes del mundo, de diferentes orígenes, ¿no? Tenemos gente que puede ser desde expertos técnicos, activistas de sociedad civil, incluimos también gobiernos, a representantes de gobiernos, representantes de usuarios finales, representantes probablemente de sectores comerciales, de sectores no comerciales. Hay una multiplicidad de actores, ¿sí? En el caso de la organización, ¿quién la conforma? Bueno, pues la conforma el staff que trabaja para la organización, es decir, son aquellos empleados de la organización cuya labor primordial es facilitar y dar soporte a la comunidad para que pueda llevar a cabo los trabajos que se desarrollan al seno de ICANN. Y el tercer componente pues, es la junta directiva de la que formo parte,
que está integrada por 20 miembros, 16 de ellos con voto, 4 de ellos que sirven como enlaces entre otros cuerpos que pueden ser internos o externos a la organización, pero que participan en este papel de o en carácter de enlace, ¿sí? Vemos también qué es lo que hace cada uno de ellos. En el caso de la comunidad, pues bueno, tenemos 3 organizaciones de soporte o de apoyo que representan pues las direcciones IP, los dominios genéricos de alto nivel o de primer nivel, que son los que les comentaba yo hace un momento, y pues los códigos, los dominios de primer nivel con código de país, conocidos como CCTLDs. Estos grupos lo que hacen es desarrollar recomendaciones de políticas en sus respectivas áreas y encontramos también a 4 comités asesores, ¿sí? Las siglas en inglés son ACES, porque son Advisory Committees, y lo que hacen estos comités asesores es brindar recomendaciones de asesoramiento a la junta directiva sobre las políticas que están formándose en estas 3 organizaciones de soporte. No sé si hasta aquí vayamos bien, si hay alguna duda, por favor, siéntanse con toda libertad de interrumpirme en caso de que tengan algún comentario o alguna pregunta y lo podemos hacer pues bastante dinámico. En el caso de la organización, bueno, les explicaba, su labor primordial, insisto, es facilitar estos trabajos que les describí, que lleva a cabo la comunidad, y la junta directiva, pues lo que hace, a lo que se dedica la junta directiva es a supervisar estratégicamente a la organización, a ver que la misión se cumpla, a que funcione de manera eficaz, de manera eficiente, ética, transparente, y obviamente considera las recomendaciones de política elaboradas en la comunidad para que en caso de estar alineadas con pues los estatutos y la misión de la organización, pues puedan ser aprobados e implementados. Aquí vemos, vaya, un poquito más de detalle de lo que hace la comunidad. Quisiera pues dar por entendido que ya quedó explicado esto y pues que podamos continuar. Lo mismo con la junta directiva y la organización. Aquí esta es una parte importante para entender cómo funciona ICANN. Este es un esquema de cómo se desarrollan las políticas al seno de la comunidad, al interior de la comunidad. Si pueden ver en su pantalla, del lado izquierdo, tenemos a las 3 organizaciones de apoyo que les comentaba, ¿no? Primero la de direcciones, la de nombres de dominio con código de país y la organización de apoyo para nombres genéricos. Cualquiera de estos 3 cuerpos, el primer paso que toma es identificar algún tema, ¿sí? Algún tema de discusión, algún tema que sea relevante, que deba ser abordado, discutido, etc. Realiza un informe sobre el tema en particular e inicia el proceso de desarrollo de política. Una vez que se tiene identificado tema, que se tiene un informe y que se convoca al inicio, entonces se llaman a voluntarios de la propia organización para poder desarrollar esta política. Una vez que se conforma el grupo, se consulta con la comunidad y se trabaja en generar esta política para emitir, pues digamos, el primer borrador de recomendaciones o la política preliminar que se discutió, a lo que se llevó como conclusión, y se presenta un informe a la junta directiva para que la propia junta convoque a un comentario público por parte de la comunidad. En este comentario público lo que se hace es que se abre para que todos los que tengan un interés puedan contribuir con el desarrollo de esta política, puedan hacer comentarios, puedan plantear dudas
puedan proponer mejoras, puedan tal vez señalar puntos no, con los que no estén de acuerdo, a los que se opongan, etcétera. Todos esos comentarios se analizan, se les da respuesta y entonces se hace ya finalmente una recomendación final de política que pasa para votación y revisión de la Junta Directiva. La Junta Directiva tiene dos caminos, puede aprobar o puede rechazar. En caso de que sea aprobada, pues se le da la instrucción a la organización de implementación de la política para que quede finalmente instrumentada. Si se rechaza, se puede, dependiendo del tipo de política del que estemos hablando, se puede regresar a un comentario público adicional, puede regresarse a la organización de soporte de origen o pues básicamente regresarla. Si se fijan en la base de la gráfica, tenemos a los comités asesores que pueden participar durante cualquier fase del proceso. De hecho, lo recomendable es que estos comités asesores se puedan involucrar desde el principio de la formación de políticas para que vayan acompañando el proceso, para que vayan proporcionando o realizando esta labor de asesoría y de soporte a los grupos que forman las políticas y de esta manera, cuando se llegue al punto de buscar un consenso respecto de las discusiones, pues cuente ya de alguna manera con pues si no el visto bueno, cuando menos la conformidad de estos comités asesores. ¿Por qué digo que es importante que tengan esta participación temprana y que señalen los puntos que les sean de interés cualquiera de las fases del desarrollo de la política? Pues porque hay comités, como el Comité Asesor Gubernamental, que tienen un peso específico importante dentro de la organización. No quiero decir que unos tengan más peso que otros, pero conforme están diseñados los estatutos de la organización, el Comité Asesor Gubernamental tiene un proceso específico para el caso de que la Junta de, ¿sí? Estamos hablando de políticas que pueden tocar la esfera de políticas públicas y en tanto concierne a las políticas públicas, el Comité Asesor Gubernamental tiene obviamente un dicho, una participación en la política que puede resultar. Aquí podemos ver más o menos en pocas palabras qué significa todo esto para el usuario final, ¿no? Bueno, pues el sistema de nombres de dominio, como ya lo explicaba, permite navegar fácilmente Internet. Las políticas, el desarrollo y su proceso inclusivo, abierto, transparente, para la creación de reglas eficaces en materia de Internet por parte de la comunidad. La raíz L, estos servidores raíz están denominados, tienen una nomenclatura por letras. La raíz L es el servidor raíz que administra ICANN por sí mismo. Y bueno, pues les comentaba yo que son estos servidores a los que se refieren todas las requisiciones o requerimientos de información para poder direccionar o acceder a un sitio de Internet. Aquí podemos ver nuevamente los dos ejemplos de extensiones de nombre de dominio, los genéricos y los localizados. Aquí en el borde inferior izquierdo de la pantalla pueden ver el ejemplo .com y el ejemplo .br, cada uno obviamente refiriéndose respectivamente a nombres de primer nivel o a nombres localizados. Los protocolos, los parámetros de protocolo son diseñados por otros aliados técnicos, como lo veía yo al principio. Las direcciones de protocolo de Internet son estos números que ya les había platicado también, que nos ayudan a identificar estos recursos en Internet. Y finalmente, todo esto tiende a que la gestión de los directorios raíces y del sistema de nombres de dominio pues pueda funcionar sin problemas, de una manera estable, de una manera segura, de una manera resiliente. ¿Cómo se distribuyen las direcciones de protocolo de Internet? Bueno, pues les comentaba yo sobre estos registros regionales, ¿sí? Existe un número determinado de direcciones IP
Hace ya algún tiempo se distribuyeron esas direcciones IPs a los registros regionales y estos registros regionales, a su vez, los distribuyen en sus respectivas regiones a los proveedores de servicio de Internet. A su vez, estos proveedores de servicio de Internet distribuyen estas direcciones a sus clientes, ya sean hogares o empresas, a través de los contratos de servicio de prestación de servicio de Internet que celebran con cada uno. Esto es lo que hace que funcione Internet. ¿Sí? Esto es lo que permite la comunicación entre el equipo A con el equipo B y obviamente entre estos con todos los equipos que tenga que transitar cualquier contenido que queramos acceder. Ahora, ¿cuáles son la misión, valores y rol de ICANN? La misión, como se los comentaba, es asegurar el funcionamiento estable y seguro del sistema de identificadores únicos de Internet. Esa es la misión principal. Ahora, específicamente, tenemos 5 tareas, ¿no? Que es coordinar la distribución y asignación de nombres en la zona raíz del sistema de nombres de dominio, coordinar el desarrollo y la implementación de políticas relativas al registro de nombres de dominio de segundo nivel en los dominios genéricos de alto nivel, facilitar la coordinación del funcionamiento y evolución de sistemas de servidores de nombres raíz del DNS, coordinar la distribución y asignación en el nivel superior de los números de protocolo de Internet y los números del sistema autónomo, y finalmente colaborar con otros organismos, según corresponda, para proporcionar los registros necesarios para el funcionamiento de Internet, según lo especificado por las organizaciones de normalización de los protocolos de Internet. Esto es, de alguna manera, condensada la misión de ICANN. Ahora, ICANN obviamente no lleva a cabo esta misión de manera aislada. Actúa también basada en compromisos y en valores fundamentales, como por ejemplo preservar y mejorar la estabilidad, seguridad, flexibilidad y apertura del DNS y de Internet, emplear procesos de desarrollo de políticas abiertos, transparentes, ascendentes y multisectoriales, liderados por el sector privado, y funcionar con eficiencia y excelencia de manera responsable desde el punto de vista fiscal, económico, ¿no? Y responsable en la rendición de cuentas. Esto es, de alguna manera, un marco general de cómo funciona ICANN. Aquí, bueno, esto puede ser que sea ya redundante, dado que ya se los expliqué. Los nombres y números únicos, insisto, son estos identificadores que nos permiten conectar unos equipos con otros y poder acceder a recursos en Internet. Ahora, todo esto que les he platicado sucede bajo un modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas. No sé si estén familiarizados con el modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas, pero les platico un poco cómo funciona, al menos al interior de ICANN. En este modelo de múltiples partes interesadas, prácticamente las personas y los grupos que lo integran participan en una base de horizontalidad, ¿sí? Todos tienen una voz con el mismo peso, con la misma oportunidad de hacerse escuchar, y las decisiones se toman por consenso, ¿sí? Las decisiones no se toman por mayorías o por votaciones. Lo que se hace es tomar decisiones por consenso. Y bueno, pues si bien el consenso muchas veces coincide con lo que la mayoría pues acepta o aprueba, muchas veces no es necesariamente la regla. Aquí vemos cómo, trasladado esto a la actividad de ICANN, bueno, pues el objetivo de este modelo es, por un lado, crear las políticas que van a regir el nombre de dominios, por otro lado, brindar este asesoramiento que veíamos que estaba a cargo de estos 4 comités asesores. En la comunidad de múltiples partes interesadas, pues vemos actores literalmente de todas partes del mundo, de todos los trasfondos sociales, económicos, profesionales, etcétera,
que confluyen en pues este foro que es ICANN para poder dar forma a estas políticas. A través de estas organizaciones de soporte y comités asesores, es posible que ICANN desarrolle y perfeccione las recomendaciones para nombres de dominio. Ahora, ¿quién integra esta comunidad? Pues, les repito, usuarios de todo el mundo, con diferentes orígenes, pueden ser empresas, pueden ser ingenieros de sistemas, expertos técnicos, sociedad civil, gobiernos, usuarios finales, vaya, cualquier tipo de actor que tenga un interés en las políticas de nombres de dominio, cabe perfectamente en el ecosistema de ICANN y tiene una voz o tiene la posibilidad de ser escuchado en este foro. Aquí, bueno, pues vemos un poco otro esquema para que puedan gráficamente identificar mejor cómo está constituida ICANN orgánicamente. Del lado izquierdo tenemos las tres organizaciones de apoyo, del lado derecho tenemos los 4 comités asesores y bueno, pues les recuerdo la ASO, como la conocemos, es la Organización de Apoyo para Direcciones, IPs. La CCNSO tiene que ver con los nombres de dominio con código del país. La GNSO con los nombres genéricos de alto nivel. El ICANN at Large es el comité asesor en el que confluyen los usuarios finales de Internet. El GAC es el comité asesor gubernamental. Ahí confluyen los representantes de diferentes gobiernos. Me parece que tenemos hoy representados algo así como 115 países, si no me equivoco, incluidos algunos organismos intergubernamentales, ¿sí? Tenemos también el comité asesor del sistema de servidores raíz, que está conformado por todos estos operadores de servidores raíz, y finalmente el comité asesor de seguridad y estabilidad. Ahora, para entender un poco más sobre el proceso de formación de políticas, este proceso de desarrollo de políticas. Aquí tomo como ejemplo a la GNSO, que es esta organización de apoyo para nombres genéricos, que tiene un consejo que está constituido, conformado por 21 miembros y está dividido en 2 cámaras. Hay una cámara que aglutina a las partes contratadas y otra que aglutina a las partes no contratadas. ¿A qué me refiero con partes contratadas y no contratadas? En el sistema de ICANN, una buena parte de lo que se hace y lo que se implementa depende de contratos entre ICANN y terceros, ¿sí? Entonces, para darles una idea de cómo funciona la cadena de contratos, ICANN es el administrador del sistema de nombres de dominio y es quien celebra contratos con los registros para que estos registros puedan administrar alguna extensión de nombre de dominio de alto nivel. Pongamos el ejemplo del .com, que es bastante familiar para todos. ICANN, mediante este contrato, le encarga la administración del registro de nombres.com a una empresa que se llama VeriSign. El siguiente eslabón de la cadena es los registradores, ¿sí? O sea, los registros son el primer eslabón, el segundo eslabón son los registradores, que son quienes celebran contratos con los registros para poder colocar comercialmente los nombres de dominio. Finalmente, el tercer eslabón en la administración de los nombres de dominio corresponde a los registrantes. Los registrantes somos nosotros, los usuarios, que en algún momento dado registramos un nombre de dominio para poder utilizarlo. Entonces, esta cámara de partes contratadas se concentra únicamente aquellos registros que tienen un contrato con ICANN y aquellos registradores que tienen un contrato tanto con ICANN como con los registros correspondientes. En las partes no contratadas tenemos igual a una multiplicidad de actores
que pueden tener intereses comerciales, intereses no comerciales, pueden tener intereses de propiedad intelectual, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, todos ellos confluyen en este foro para poder moldear las políticas que rigen el sistema de nombres de dominios. Aquí este es un repaso únicamente del esquema que ya habíamos analizado sobre identificar el tema, definir el alcance, iniciar el proceso de desarrollo de políticas, conformar un grupo de trabajo, deliberar sobre el informe final del grupo de trabajo, enviarlo a la junta directiva para este periodo de comentarios públicos, finalmente hacer el análisis de estos comentarios públicos si amerita que exista una modificación a el borrador de la política que se pueda hacer, y si no, bueno, finalmente pues que se pueda votar y en su caso aprobar o rechazar la política diseñada. Para el caso de la CCNO, de la CCNCO, que es esta organización que se dedica a los nombres de dominio con código de país, como por ejemplo el .mx, aquí vemos cómo ellos trabajan justamente en las políticas globales relativas a los nombres de dominio de alto nivel con código de país. Tiene un funcionamiento diferente a la GNCO. La CCNCO está conformada por administradores de nombres de dominio de alto nivel con código de país que tienen pues independencia de ICANN, pero se afilian de alguna manera a ICANN para poder establecer una coordinación en el establecimiento de políticas que rijan digamos, esta división de los nombres de dominio. Aquí vemos también el proceso similar, ¿no? Es la solicitud del informe, el alcance del tema, el inicio del proceso de desarrollo de política. Aquí vemos el desarrollo de la política y aquí es donde varía el proceso. Aquí, en lugar de enviarlo directamente a la Junta, primero se hace una votación de 2 etapas en la organización de soporte. Acuérdense que les comentaba yo que hay mayor independencia en esta organización de soporte que en la organización de soporte que veíamos hace un momento de la GNCO. Y bueno, pues en la etapa 1, el Consejo analiza el informe final y si se aprueba, emite recomendaciones para sus miembros. Y finalmente, en la etapa 2, si los miembros aprueban este informe, se presenta el informe final a la Junta Directiva para que nuevamente podamos votarlo y, en su caso, aprobarlo o rechazarlo. En el caso de la organización que tiene que ver con las direcciones, aquí la conformación es diferente. Aquí está conformada por 15 voluntarios, 3 de cada registro, es decir, ICANN para efectos administrativos ha dividido al mundo en 5 regiones: América del Norte, Latinoamérica y el Caribe, Asia-Pacífico, Europa y África. Esas son las 5 regiones administrativas bajo las que opera ICANN. Y bueno, pues en este orden de ideas se conforma justamente esta organización de apoyo a través de la designación de 3 miembros por región, que constituye pues este grupo de 15 voluntarios. Y ellos trabajan en políticas globales de direcciones IP, ¿sí? De protocolo de Internet. Aquí el proceso es similar también. En el paso 3 vemos cómo puede cambiar un poco, en donde se hace una revisión por parte de los registros regionales, en donde examinan la propuesta de política global y entre los 5 registros pueden aprobar la propuesta o pueden, obviamente, modificarla, ¿sí? Finalmente, si se aprueba esta política, se envía a la Junta Directiva y la Junta Directiva puede aceptar, rechazar o solicitar cambios a dicha política o simplemente no tomar ninguna acción. Hay veces en los que
las políticas no requieren acción por parte de la junta directiva y pues entonces se puede actuar en consecuencia. Aquí tienen una lista de los 5 registros regionales, como les comentaba, ¿no? AFRENIC, que se refiere a África, APENIC para Asia Pacífico, ARIN para Norteamérica, LACNIC para América Latina y partes del Caribe, y RIPE-NCC, que es para Europa, Medio Oriente y partes de Asia Central. ¿Qué papel juega la sociedad civil y el sector académico dentro de ICANN? Bueno, pues dentro de ICANN encontramos a organizaciones no gubernamentales, a investigadores y sector académico y usuarios finales. A través de las diferentes organizaciones de soporte o de los comités de asesoría, pueden participar tanto, insisto, las ONGs, los investigadores o académicos o los usuarios finales. Pueden incluso colaborar a través de 2 o más organizaciones. O sea, no hay un límite en cuanto a la participación, no hay de alguna manera una vinculación limitativa en el que uno diga, bueno, yo quiero participar con el comité asesor de usuarios y eso me impida a su vez participar en otro comité o en alguna otra organización de soporte. Es, insisto, un sistema muy abierto, muy flexible y bueno, lo único que sí es que se tiene que actuar de manera consistente con los códigos de ética y de conducta que se tienen diseñados y que pues tratan de prevenir situaciones en las que pueda haber algún conflicto de interés o alguna situación similar. Aquí vemos cómo dentro de la estructura de ICANN, les comentaba, vaya, esto trata de esquematizar un poquito en dónde estaría ubicada la sociedad civil y vemos que dentro de la Cámara de Partes No Contratadas encontramos a las unidades constitutivas no comerciales, ¿sí? Y a la NCUC en ENPOC, que son organizaciones sin fines de lucro e individuos que se ocupan principalmente de aspectos no comerciales de interés público, en tanto conciernan al sistema de nombres de dominio. Entonces, aquí podemos ubicar a estos grupos de la sociedad civil si se localizan dentro de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos. Un poquito más de detalle, la NCUC, ¿no? Que es que por sus siglas en inglés es la Non-Commercial Users Constituency, se enfoca en el desarrollo de políticas sobre dominios genéricos de alto nivel, políticas de gobernanza de Internet y protección de la comunicación no comercial y protección de los consumidores, libertades civiles y derechos humanos. Digamos que es como la parte más activista que hay dentro de ICANN, ¿no? Es la parte que se preocupa por justamente velar por los intereses de la sociedad civil en tanto a derechos fundamentales, etcétera. La Unidad Constitutiva de Entidades sin Fines de Lucro, o ENPOC, como lo conocemos como acrónimo, se centra en las cuestiones operativas relacionadas con ICANN y el sistema de nombres de dominio como tal, como el registro de nombres de dominio, expansión del sistema de nombres de dominio, fraude y uso indebido del sistema de nombres de dominio. ¿Qué temas se están discutiendo actualmente al seno de ICANN? Pues hay, como pueden ver, varios. Alguno de ellos puede ser la responsabilidad de transparencia. Al ser una organización tan diversa, inclusiva y transparente, pues cuidamos mucho que todos los actores sean responsables por sus actos, que actúen con transparencia y que puedan tener de alguna manera una rendición de cuentas hacia las partes interesadas que conforman el ecosistema. Obviamente hay temas que tienen que ver con marcas, acceso al conocimiento, etcétera. En esta globalización pues se hace necesario también tener discusiones sobre una Internet multilingüística, ¿no? Libertad de expresión, derechos humanos, privacidad y protección de datos, jurisdicción es un tema muy relevante y que es discutido con frecuencia en el seno de ICANN.
Y bueno, pues estos son nada más algunos de los temas que se discuten. No es exhaustivo, digamos, el catálogo de temas que les expongo aquí. Hay una plataforma para el caso de que quisieran ustedes involucrarse más con ICANN, aprender un poco más sobre el tema y pues poder tener un mayor conocimiento. Esta plataforma es ICANN Learn. Y aquí pueden encontrar cursos educativos, cursos de capacitación con muchísimos temas que tienen el objetivo de educar mejor a las partes interesadas y dotarlas de estas capacidades y herramientas de conocimiento para que su participación sea mucho más productiva y mucho más significativa dentro del ecosistema de ICANN. Hay una pues multiplicidad de recursos a los que pueden acceder en la liga que pueden ver en la parte inferior derecha de su pantalla, que es learn.icann.org, y estos recursos se encuentran disponibles en los 6 idiomas de la Organización de las Naciones Unidas, obviamente incluido el idioma español. En ICANN se hace un esfuerzo bastante importante por tratar de pues honrar este principio de inclusividad y de diversidad que nos rige, y por eso se trabaja en traducir todos los materiales que se generan a estos diferentes idiomas que han sido adoptados por la ONU como idiomas oficiales y bueno, pues tratar de proporcionar este conocimiento a los diferentes participantes independientemente de su origen regional o lingüístico. En mecanismos de protección de derechos para nuevos GTLDs, que creo que es lo que más se relaciona con el tema jurídico y de propiedad intelectual. Antes de 2013 teníamos únicamente 22 extensiones de nombres de dominio genéricos de alto nivel. Aquí pueden ver un recuento, ¿no?, de los nombres originales, digamos, que vieron la luz cuando nació el sistema de nombres de dominio. Y bueno, pues tenemos algunos que no son muy utilizados, otros que son muy populares como el .com. Y bueno, pues así se fue expandiendo poco a poco este universo de nombres de dominio. Posterior a esto, hubo una ronda para pues promover la expansión del sistema de nombres de dominio. Esto tuvo como consecuencia que el espacio de nombres de dominios de alto nivel se expandiera hasta más de 1,200 extensiones. Entonces, bueno, pues ahora pueden encontrarse extensiones de nombre de dominio pues que prácticamente pueden ajustarse a la necesidad de pues cualquier enfoque que se le quiera dar o cualquier uso que se le quiera dar a un nombre de dominio. Vemos desde el .fútbol, el .menú, .brand, .parís, y como esos hay, insisto, una lista de más de 1,200 extensiones que pueden ustedes encontrar también en el sitio de ICANN. Pero ¿qué mecanismos de protección de derechos se crearon o se pensaron para proteger derechos de titulares de marcas dentro de este ecosistema? Y aquí es importante hacer un paréntesis para señalar que la misión de ICANN excluye cualquier tratamiento a contenidos. Por lo tanto, no se involucra con cuestiones de derecho de autor. En cuanto a propiedad intelectual, lo único que se discute dentro de ICANN son marcas o denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Esos 3 puntos relacionados con la propiedad intelectual sí se discuten dentro de ICANN, pero dejamos de un lado toda la discusión que tenga que ver con contenidos y por lo tanto, pues obviamente no nos involucramos o no nos adentramos en el territorio del derecho de autor. Actualmente tenemos 3 mecanismos que están pensados en este nuevo universo
de expandido, digamos, de nombres genéricos de alto nivel. Y el primero es el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales. En inglés se le conoce como Trademark Clearinghouse. Lo que hace, bueno, ahora se lo voy a explicar con detalle. El segundo es un sistema uniforme de suspensión rápida y el tercero son los procedimientos para la resolución de disputas con posterioridad a la delegación de marcas comerciales. ¿Qué es cada uno de estos? La Trademark Clearinghouse es este centro de información y protección de marcas comerciales que se pensó como una solución para ayudar a los titulares de marcas registradas a proteger sus marcas en todos los nuevos nombres de dominio de alto nivel. ¿Qué es lo que se hace aquí? Bueno, pues lo que se hace es contratar el servicio de este centro de información, inscribir nuestra marca dentro de la base de datos de este servicio y con esto, bueno, pues ellos nos dan la opción de hacer servicios de preregistro cuando aún no han salido al aire de alguna manera los nombres de dominio, los nuevos nombres de dominio, y también nos dan la opción de que nos notifiquen cuando alguien más está intentando registrar un nombre de dominio que pueda incluir nuestra marca registrada y por lo tanto nosotros podamos tomar alguna acción al respecto. Después tenemos el sistema uniforme de suspensión rápida. Es un sistema complementario al sistema de resolución de disputas, del que también voy a hablar en un momento más. Y este se refiere a cuando existen casos que producen una clara vulneración a los derechos de los titulares de marcas. ¿Sí? En este caso, cuando es indubitable que existe una invasión de derechos, una infracción a los derechos de un titular, se hace una suspensión del nombre de dominio, generalmente dentro de las 24 horas siguientes a que se haga una reclamación. Y en caso de que efectivamente se corrobore que existe la infracción, pues lo que se hace es que se bloquea este nombre de dominio. La ventaja que tiene es que es mucho más rápido que una resolución de disputas tradicional y además también es más económico que una resolución de disputas tradicional. El tercer mecanismo es este procedimiento para resolución de disputas por marcas comerciales con posterioridad a la delegación. Este procedimiento de alguna manera se encarga cuando un registro es cómplice en una infracción relacionada con una marca registrada. A través de este registro se puede hacer que se quite la delegación de un nombre de dominio. Delegación le llamamos a esta asignación que hace ICANN a un registro para poder administrar un nombre de dominio de alto nivel. ¿Qué sanciones existen en este procedimiento? Bueno, pues van desde acciones o medidas correctivas, la suspensión de la aceptación de registros de nuevos nombres de dominio en esa extensión de dominio y en casos extremos, pues incluso la rescisión del acuerdo de registro. Esto se hace a través de paneles de expertos independientes. Hay proveedores de este servicio de resolución de disputas y bueno, pues ellos son los encargados de administrar y de poder resolver estas disputas. Otras disputas que son ya, digamos, las del sistema original de nombres de dominio son estas resoluciones de disputa por nombres de dominio que se basan o que se llevan a cabo conforme a la política uniforme de disputas de nombres de dominio, conocida como UDRP. Aquí se establecen las condiciones generales para llevar a cabo el procedimiento, se establecen los supuestos en los que se puede considerar que un titular puede ejercer una acción en contra de algún registrante
que haya registrado un nombre de dominio que le cause una afectación. Y bueno, pues básicamente se basa en tres hipótesis. La primera es que el nombre de dominio sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca comercial o una marca de servicio sobre la que la parte reclamante pueda tener un derecho. Aquí es importante hacer énfasis en que se refiere a marcas en términos de alguna manera laxos, es decir, no exige que quien reclame o argumente que tiene un derecho sobre una marca tenga registrada la misma. Como sabemos, hay diferentes sistemas de propiedad intelectual y conforme a cada sistema de propiedad intelectual puede haber diferentes procedimientos y requisitos que nos puedan asignar la titularidad de una marca o que nos puedan generar derechos respecto de una marca. Entonces, por eso en esta política uniforme no se habla de registros, sino se habla en términos generales de marcas. El segundo supuesto es que, en este caso, la parte acusada no tenga derechos ni intereses legítimos para utilizar el nombre de dominio. Y el tercer extremo es que un nombre de dominio se ha registrado y está siendo utilizado de mala fe. Esta disputa se somete ante un panel de expertos que puede estar conformado por un solo experto o por tres expertos y pues tendrá como tarea evaluar que quien ejerce la acción compruebe que estos tres extremos que les acabo de describir se encuentran presentes y son comprobables. Si falla la prueba de alguno de los tres extremos, pues el resultado del procedimiento es que no se hará ningún tipo de sanción ni de transferencia a favor de quien ejerció la acción. Los posibles resultados, o sí, de los posibles resultados de los procedimientos, puede ser que se transfiera o que se elimine un nombre de dominio. Generalmente lo que se solicita es que se transfiera el nombre de dominio. ¿Para qué? Para que la parte que ejerció pues la acción pueda tener a salvo sus derechos y pueda de alguna manera pues administrar este nombre de dominio. Hay que recordar que los nombres de dominio en realidad no nos pertenecen. Los nombres de dominio los podemos utilizar siempre y cuando obviamente los registremos y paguemos la cuota anual por el uso de esos nombres de dominio. Entonces no los adquirimos en propiedad, sino simplemente obtenemos el uso en función del registro de manera temporal y por el tiempo mientras permanezcamos al corriente en los pagos de las cuotas correspondientes. Aquí es importante nuevamente hacer énfasis en que se tienen que comprobar los tres extremos. Hay casos emblemáticos que tienen una misma premisa y un resultado muy diferente. Les puedo platicar rápidamente sobre dos. Uno de ellos es el caso del nombre de dominio Sting.com, como el cantante Sting, como el músico Sting, y el otro es Madonna.com. La premisa en ambos casos es que los reclamantes, siendo los artistas, argumentaban que obviamente tenían un derecho de propiedad intelectual sobre los nombres de dominio debido obviamente a haber sido conocidos durante mucho tiempo y de forma amplia como Sting y como Madonna. Acusaban a la parte que había registrado obviamente de no tener derechos legítimos ni intereses legítimos al uso del dominio y argumentaban también que estaba siendo utilizado de mala fe. La diferencia en ambos casos es que en el caso de Sting.com, la parte acusada pudo comprobar que también tenía un derecho legítimo al uso de el nombre Sting.com, porque pues él argumentó que él era un jugador de videojuegos y que se había puesto como apodo para ser conocido en la comunidad de gamers, se había puesto Sting. Y entonces, si bien no tenía un sitio
montado en el nombre de dominio, sí lo utilizaba para cuestiones de correo electrónico. Entonces, con eso pudo demostrar que sí tenía un interés legítimo y que además no estaba utilizando de mala fe el nombre de dominio. Y pues con todo y con la fama y los recursos del cantante o del músico Sting, pues no pudo recuperar el nombre de dominio y permaneció registrado a favor de quien en su momento fue demandado. En el caso de Madonna, la premisa fue exactamente la misma. Se partió de la base de la fama de la cantante, del uso del nombre de dominio como parte fundamental de la propiedad intelectual de la cantante, de su nombre artístico, etcétera. Pero aquí, pues, el registrante no pudo demostrar que tuviera intereses legítimos y además, pues, se tomó como mala fe o lo que argumentó el abogado que llevó el caso de Madonna fue que se utilizaba de mala fe debido a que en el nombre de dominio existía montado un sitio de pornografía, de contenido para adultos, y pues lo que se argumentó fue que la persona que tenía el nombre de dominio registro y en administración y en uso, pues se valía de alguna manera de la fama de la cantante para atraer tráfico hacia su sitio, conociendo que pues obviamente mucha gente quisiera obtener imágenes para adultos relacionadas con Madonna, y bueno, pues ahí se demostró que sí existía una mala fe por parte del registrante y a diferencia del caso de Sting, en donde no se le transfirió el nombre al cantante, pues aquí sí hubo una transferencia a favor del artista Madonna y pues podemos ver cómo un mismo caso, una misma premisa puede desarrollarse por caminos muy diferentes y tener obviamente resultados completamente distintos. Y bueno, pues hasta aquí, Ana, Manuel, Carmen, me gustaría obviamente dar las gracias y abrir la sesión por si tienen preguntas, comentarios y pues obviamente también compartirles los diferentes links hacia diferentes sitios en los que pueden encontrar información de ICANN, desde Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Instagram, etcétera, y obviamente el sitio principal de la organización, que es icann.org. Entonces, pues les agradezco mucho y con esto concluiría la exposición y me gustaría pasar a pues la sesión de preguntas y respuestas, si así lo desean. Gracias, muchas gracias, León Felipe. Creo que, bueno, nos diste un buen panorama de qué es el ICANN y cómo funciona, porque creo que es una organización muy importante que de repente escapa a, bueno, incluso al mundo del derecho para los que no se dedican a estos temas, ¿no? En específico. Yo te quería preguntar respecto de esta disposición que trae el TEMEC, el nuevo TEMEC, que si tengo la versión más, pues más reciente, está en el artículo, bueno, en el capítulo 20 de propiedad intelectual, 27, sobre nombres de dominio específicamente. El TELCAN anteriormente, hasta donde sé, no tenía esta disposición en específico. Y entonces, bueno, quería preguntarles respecto al TEMEC, en esta fracción donde dice que las partes, refiriéndose a Canadá, a los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, tienen que tener disponible un procedimiento adecuado, dice, para la solución de controversias que esté basado o tenga la misma línea que la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, que es la de ustedes, que es la del ICANN. Entonces, primero, bueno, quería preguntar cuál fue la inferencia de ustedes o más bien fue que los llamaron, o la política ha sido tan exitosa que se tuvo que meter, o es porque alguno de las partes no está teniendo un procedimiento adecuado, que por eso lo tuvieron que poner en el tratado. Esa sería como mi primera pregunta. Y la segunda, nada más rápidamente, cuando nos hablabas pues justamente de la política y que nos dices que se tienen que probar 3 cosas, estas 3 cosas que se tienen que probar es ya dentro del procedimiento.
si entendí bien, es ya dentro de un procedimiento no sé cómo lo definirías, como un procedimiento, es una resolución, es un tipo de procedimiento de resolución alternativa de conflictos. Es un arbitraje, sí. Es un arbitraje tal cual, y una de las cosas que me encanta y por la que soy también fan de esta política es porque se basa precisamente en contratos, ¿no? Cuando una persona registra su nombre de dominio, está haciendo un contrato, está llevando a cabo un contrato, y este contrato o esta liga de contratos que ya tú nos explicaste perfectamente es lo que de alguna forma lleva a las partes a que primero tienen que, irse por esta vía. Y bueno, en sí mi pregunta es, esto que si estas tres cosas que nos dices se tienen que probar durante el procedimiento o si se tienen que probar antes de que se inicie un procedimiento de arbitraje. Porque me causó un poco de ruido lo que nos comentabas de que se tiene que probar que la persona está haciendo uso del nombre o de la indicación geográfica o etcétera de mala fe. Entonces, ¿esto es algo que se prueba ya dentro del procedimiento de arbitraje o es algo que se tiene que probar antes del procedimiento para dar inicio al procedimiento de arbitraje? Ese sería mi comentario. No sé si gusten el doctor Becerra, Pérez Miranda, Carmen, ¿sí? Adelante. Pues primero que nada yo quiero felicitar a León Felipe, me parece muy clara, muy esquemática. León, te felicito, me gustó mucho la exposición. Y pues como bien dice Ana, quienes no estamos tan inmersos en estos temas, pues bueno, nos diste bastante información en tan poco tiempo, pero obviamente pues siempre hay cuestiones de duda, ¿no? Hay temas que, sobre todo los relacionados con propiedad intelectual, respecto de los que yo quisiera hacerte algunas preguntas. Cuando te refieres, cuando nos haces mención de tres mecanismos o servicios que presta ICANN para ayudar a proteger a los titulares de ciertos derechos a través de un preregistro. Entiendo que es cuando se trata sobre todo de titulares de marcas, para evitar este tema de los ejemplos que nos diste, ¿no? De que alguien de forma abusiva quiera registrar un dominio, evidentemente con la idea de beneficiarse del prestigio de una marca o el nombre de alguien, ¿no? Que normalmente es una marca. En estos casos, estas tres acciones o servicios que tiene ICANN, ¿nos puedes abundar un poquito más en qué consisten y si estos están basados precisamente en estas experiencias donde las personas que los han registrado queriéndose aprovechar han generado como estos mecanismos para defender a los usuarios? No sé si nos pudieras abundar un poquito sobre estos tres elementos, el sistema de suspensión rápida, que eso me parece muy interesante, y ya el procedimiento de disputas. La otra tiene que ver mucho con lo que te comentaba Ana. A mí me gustaría conocer tu opinión sobre no solamente el que ustedes como organización, porque tú formas parte de la misma, hayan logrado, que sea su política o la que esté, a la que haya sido mencionada para efectos de TEMEC. A mí lo que me gustaría conocer es tu opinión sobre la inclusión del tema de nombres de dominio dentro del capítulo de propiedad intelectual. Porque esto también, aunque sé que, por ejemplo, en México ha habido esfuerzos por parte del INPI, más que esfuerzos, tengo entendido que hubo reuniones donde involucraban al INPI para que se considerara como una especie de propiedad intelectual, lo que a fin de cuentas sucede ahora. Si lo tenemos dentro del capítulo de propiedad intelectual, pues todo parece indicar que es propiedad intelectual, ¿no? Tendríamos que tratarlo como tal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eso me gustaría conocer. Y finalmente mencionaste, bueno, en relación, en general, respecto de la política para la resolución de controversias. Este sistema o mejor dicho, estas políticas, estos criterios, entiendo, son establecidos por todos los participantes. ¿En qué momento o cuándo, en el registro, dijéramos, de la evolución de esta política, en qué momento se dan cuenta que es necesario establecer mecanismos para ayuda de los usuarios para evitar fraudes? Porque efectivamente muchos nombres de dominio son usados
en forma fraudulenta, engañando al público. Incluso muchos de ellos es para robar información o bien para captar fondos, ¿no? Para defraudar a los particulares. ¿En qué momento surge esto? Y si tienes conocimiento, nos pudieras ilustrar con algún ejemplo donde sí se haya dado algún seguimiento. El tema de jurisdicción me parece algo muy, muy relevante, el dónde sujetar a qué jurisdicción, si no se llevara por un mecanismo alterno de solución de controversias. Si has tenido la experiencia de algún tema de nombres de dominio que se haya llevado en una jurisdicción en particular. Muchas gracias y nuevamente te felicito, León. Bueno, yo también felicito a León Felipe. Fue un panorama muy general, pero al mismo tiempo muy preciso de la estructura de ICANN. Y en principio mi primera reacción me parece desde otra perspectiva que es un ejemplo de gobierno global y un ejemplo de gobierno global que tiene características que llaman mucho la atención a los juristas, porque es una especie de extrapolación de la jurídica de la organización. Es decir, hay una serie de elementos jurídicos que no nacen desde abajo. Eso es bastante interesante. Pero por ahí va mi cuestionamiento. Yo recuerdo en otro momento, precisamente hace unos 20 años, a principios de siglo, había una discusión muy grande sobre estos cuadernos de diferentes colores de parte de Estados Unidos, que muchos lo veían, que era un intento de organización del ICANN. Pero por otra parte había una reacción a nivel ciudadana que utiliza los nombres de dominio por evitar la intromisión en principio de Estados Unidos y por otra parte la intromisión de los estados, porque precisamente ante la problemática que presenta los nombres de dominio con las marcas, fundamentalmente decían hay que intervenir y para eso necesitamos un tratado internacional, cosa que se rechazaba, les digo, hace aproximadamente 20 años, en donde yo dejé de observar esa discusión. Lo que llama la atención es que ahora con el TEC-MEC precisamente se está pidiendo una intervención de los estados. Eso significa que el ICANN finalmente cayó, así entre comillas, bajo el dominio de la Organización de los Estados y dejó a un lado su característica meramente de sociedad civil en su organización. Me llama también otra cuestión la atención, esto de cómo funciona la cuestión de la legitimidad de las marcas. Es decir, lo mencionaste, León Felipe, pero sería interesante verlo eso. Por ejemplo, en el caso de Madonna no es una cuestión de una marca, ¿no? Sino es una cuestión de derechos de autor, que ahí también se mete, pero la cuestión de las marcas, sabemos, por ejemplo, en propiedad intelectual, en patentes, hay un link, hay una relación entre un organismo de carácter gubernamental, por ejemplo, y el INPI, que dice, puedes utilizar esta patente en virtud de que el INPI ya me dijo. Independientemente de que podamos criticar esa solución que se da, ¿qué pasa en el caso de los nombres de dominio? Hay una relación con las oficinas de propiedad industrial de los países para que digan, hey, esta marca pertenece a fulanito o sutanito. Esto también llama mucho la atención de la organización. En términos generales, te felicito por la exposición y te digo, es un fenómeno de carácter jurídico que hay que observar
detenidamente. Está muy relacionada con lo puesto por Manuel, es decir, el tema de las soberanías nacionales frente a una organización tan importante, tan relevante como esta de la cual nos estás explicando, ¿no? El interés de muchas naciones, ¿no?, sobre ese tema. Temas es el tema de, no sé si se me ocurre a mí, pero se me hace que debe haber muchos conflictos en el tema de las marcas, en la relación con las marcas. Primero, por el carácter regional, nacional, supongo que se resolverá el tema hay perjuicio, pero sin el tema de las marcas notorias y famosas, que podría ser que una marca internacional tuviera conflictos con una marca con una terminación determinada, una MX con una .com y una .com MX. Otro tema es si hay acuerdos con OMPI para la solución de conflictos, porque, digamos, OMPI tenía una línea de trabajo, digamos, en solución de. Y por último si bien ICANN no resuelve conflictos en materia de autor, ¿no? Si ICANN tiene que autorizar o tiene algún mecanismo de autorización y a qué nivel, ¿no?, se pueden cerrar o clausurar ciertos sitios, ¿no? Es decir, hay lugares donde yo puedo entrar en México y obtener cierto. Voy a Gran Bretaña, me dice, este sitio no se puede tener acceso a este sitio porque viola derechos de autor, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel se puede realizar este cierre, ¿no?, esta clausura de ciertos sitios de dominio? Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias, doctor. Bien, Ana, pues no sé si gustas que vaya tratando de abordar las diferentes preguntas que me hicieron favor de poner sobre la mesa. Fui anotándolas, obviamente, porque no tengo tan buena memoria. Entonces, aquí tengo mis notas. En relación con tu pregunta de cuándo se prueban estos tres extremos se prueban o se deben de probar durante el procedimiento, ¿sí? La política establece, obviamente, todo el procedimiento, todas sus etapas procesales. Hay reglamentos, también hay un reglamento que es expedido por el organismo que va a administrar el procedimiento. Se tienen varios administradores o proveedores de servicios de resolución de disputas. Uno de ellos es el Centro Árabe de Resolución de Disputas de Nombre de Dominio. Otro es el Centro Asiático de Resoluciones de Disputas de Nombres de Dominio. Otro es el Centro Canadiense, igualmente de Resolución de Disputas de Nombre de Dominio. Otro es el Tribunal de Arbitraje o Centro de Arbitraje Checo para Disputas de Internet. Otro es el Foro Nacional de Arbitraje. Y finalmente el Centro de Arbitraje de la OMPI. Les voy a poner aquí en el chat, si me lo permiten, un vínculo a donde pueden ustedes encontrar la lista de proveedores de servicios de resolución de disputas. Pueden ustedes intentar su acción e ingresarla ante cualquiera de estos proveedores. No estamos, no es requisito ingresar o iniciar una solicitud ante un proveedor determinado. Por eso se tienen opciones para que ustedes analicen costos, pertinencia en cuanto a uso de idiomas, otras cuestiones que pueden influir en elegir al proveedor de los servicios de resolución de disputas y, pues, obviamente tomar la decisión de manera informada. El más popular, por mucho, es el centro de la OMPI. ¿Sí? La OMPI es, me parece, la que más procedimientos de resolución de disputas resuelve y administra, y todas las resoluciones
de estos casos las pueden encontrar en el sitio de la OMPI y ahí van a encontrar un catálogo de todas las resoluciones que han emitido dentro de pues este rol que tienen de prestadores de servicios de resolución de disputas. Y es muy interesante leer las resoluciones porque ahí es en donde encontramos literalmente pues toda, no me gusta utilizar anglicismos, pero todo este case law, ¿no? De nombres de dominio, de disputas, de resolución de disputas de nombres de dominio, y que obviamente puede funcionar o puede servir para ilustrarnos y para ver cómo abordan o cómo resuelven los árbitros en los diferentes casos que se les van presentando. Entonces, es dentro del procedimiento, Ana, que se tienen que comprobar estos tres extremos. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, no, muchas gracias. Y me llama la atención que también están públicos, porque normalmente, pues una de las características precisamente del arbitraje es que es un procedimiento de carácter privado, ¿no? No es un procedimiento de carácter público. Pero me imagino que las resoluciones que están públicas, bueno, además de que sirve muchísimo, como dices tú, para aprender de los precedentes, y de ver cómo se han estado dando las resoluciones, y es algo que ayuda a que el derecho crezca en esta área. Bueno, que me parece pues en general que es una muy buena decisión que estén públicas. Me imagino que de todas formas el procedimiento es en sí privado, simplemente las resoluciones son las que se hacen públicas. Así es, y esto tiene que ver con lo que establece la propia política de resolución de disputas. La propia política de resolución de disputas establece que una vez resueltas las controversias, se publicarán las resoluciones. Y bueno, esto nos hace o resulta vinculante para nosotros como registradores de dominio, porque cuando registramos un dominio, entre otras condiciones que aceptamos, es ceñirnos a la política universal de resolución de disputas para el caso de que existiera tal controversia, ¿no? Entonces, nuevamente, vemos cómo a través de una cadenita de contratos que empieza en ICANN como organización coordinadora hasta el registrante de un nombre de dominio, pues nos vamos vinculando y nos vamos obligando frente a terceras personas para actuar en determinada manera o, en este caso, dirimir disputas con base en políticas específicas. En cuanto a los tres mecanismos para protección de derechos, que también es, me parece una de las inquietudes que me planteaba la maestra Carmen, pues bueno, insisto, los tres mecanismos, en realidad son cuatro, porque la política universal también cuenta como un mecanismo de protección de derechos de resolución de disputas, pero estos tres mecanismos que surgieron a partir de esta expansión del sistema de nombres de dominio, el primero que les mencionaba yo es este Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales, que es administrado por Deloitte, si no me equivoco. Ellos tienen a su cargo la administración de esta base de datos. Lo que se hace es que uno como titular de derechos de marca, que insisto, no necesariamente tiene que ser mediante registro, puede ser una marca de common law, una marca de servicios, una marca, digamos, sobre la que se tengan derechos consuetudinarios, se pueden registrar en esta base de datos, claramente sí comprobando que se tiene el derecho, no cualquiera puede llegar y decir, inscríbeme esta marca en la base de datos, sí tiene uno que comprobar de alguna manera, si no la titularidad mediante un registro, cuando menos el uso y la vinculación o el nacimiento del derecho a favor de quien se ostenta como titular, y mediante eso, pues bueno, se puede inscribir o dar de alta en esta base de datos y contratar los servicios de alertas que pueden incluir estos servicios de preregistro, y aquí quiero ser claro, o sea, no se refiere a servicios de preregistro de marca, sino a servicios de preregistro. Se le llama a esa etapa en la que la extensión del nombre de dominio no está disponible para el público en general,
pero quienes contrataron estos servicios se les da el beneficio de tener una prioridad de registro en una extensión de nombre de dominio en particular, ¿no? Entonces, imagínense que vamos a sacar la extensión de nombre de dominio .unam, ¿no? Y quisiéramos nosotros registrar cualquier nombre de dominio sobre el que tenemos algún derecho de propiedad intelectual, y decimos, bueno, a ver, avísame cuando vayan a salir ya estos nombres de dominio .unam para que yo pueda, ahora sí, ejercer mi derecho y mi interés de registro y que no vaya yo a encontrarme a lo mejor con que alguien ya lo registró o invadió mis derechos o tenga yo que involucrarme en una resolución de disputas posterior. Para eso sirve esta base de datos. El segundo mecanismo que les platicaba es el de suspensión rápida. Dentro de la evolución del sistema de nombres de dominio, como bien mencionaba Carmen, pues nos dimos cuenta que sí era necesario contar con mecanismos que permitieran acciones expeditas, ¿sí? Porque de repente, a pesar de que un procedimiento de resolución de disputas es bastante ágil conforme a los tiempos de los abogados tradicionales, en tiempos de resolución de problemas, en tiempos de Internet, pues igualmente es prolongado, ¿no? Estamos hablando de 6 meses, entre 3 y 6 meses se toma resolver una disputa de este tipo, y un mecanismo de suspensión rápida, pues toma 24 horas. Entonces, claramente hay una diferencia significativa en la oportunidad de acción y de salvaguarda de derechos mediante este nuevo mecanismo. Y la clave de este mecanismo es poder demostrar que hay una clara violación o invasión de derechos de un derecho de propiedad intelectual, en este caso de un registro de marca, o puede ser también, insisto, una denominación de origen, una indicación geográfica, y como ya veíamos, bueno, pues sí, puede tocar incluso en el caso mexicano una reserva de derechos, ¿sí? Por eso, digamos que la política está escrita de manera lo suficientemente amplia como para poder incluir a cualquier figura que pueda constituir derechos a favor de algún titular en las diferentes partes y sistemas jurídicos que operan en el mundo, ¿no? Entonces, con esa visión se diseñó tanto las políticas como los mecanismos de ser lo suficientemente amplios en sus definiciones como para poder abarcar este universo diverso de figuras de propiedad intelectual que pudieran en un momento dado verse involucradas en una controversia. Siendo este mecanismo, insisto, un mecanismo que se pretende que sea ágil, que en 24 horas tenga suspendido un nombre de dominio y que resulte más económico también que un procedimiento tradicional de resolución de disputas, pues bueno, insisto, la única condición es que tengamos los elementos para demostrar que no hay duda que mis derechos están siendo invadidos. El tercer mecanismo es cuando durante el procedimiento de delegación de extensiones de nombre de dominio se llega al punto en el que se delega una extensión que claramente también invade los derechos de algún titular. Hay por ahí una historia que incluso tiene todavía un procedimiento pendiente, no ha sido delegado este nombre de dominio. Concierne a la industria naviera. Hay 2 empresas que se llaman exactamente igual y tienen un litigio que está basado en sus marcas, y este litigio tiene aproximadamente 70, 80 años de curso, ¿no? O sea, yo creo que sería el caso de ensueño para cualquier abogado, porque con eso garantizaría la educación de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos, ¿no? Entonces, es un caso que tiene, insisto, 80 años en litigio y que, pues, por las circunstancias naturales de
el desarrollo de la propiedad intelectual, de las tecnologías de información, etcétera, pues llegó a instancias de ICANN, porque ambas empresas quisieron registrar como nombre de primer nivel o de alto nivel su marca, ¿no? No les puedo decir ahorita cuál es esta marca, porque, insisto, todavía existen procedimientos vigentes y seguramente van a seguir, ¿no? Si ya llevan 80 años y no se han cansado, pues dudo que en los próximos 10 o 20 años se aburran. Entonces, para un caso como este, suponiendo que se agotaran todas las instancias y ICANN decidiera delegar ese nombre de dominio a un registro determinado, la contraparte, que también tiene derechos y que los tiene, que llevan 80 años litigándolos, podría solicitar que esa delegación se revirtiera porque invade sus derechos de propiedad intelectual. Y esto nos lleva a el tema de jurisdicción que mencionabas también, Carmen. Hay dentro de la política también provisiones que indican que si bien la resolución de una disputa con apego a la política es obligatoria para las partes, también se dejan a salvo sus derechos para poder recurrir a un tribunal en su jurisdicción para ejercer algún tipo de acción tendiente a invalidar o detener o revertir el fallo que pudiera haberse dado a través del procedimiento arbitral, ¿sí? Entonces, si revisamos la política de resolución de disputas, hay tiempos en los que se da la oportunidad a los contendientes para, antes de tomar una acción definitiva, dar espacio para que ellos puedan, si lo consideran, obviamente procedente y conveniente a sus intereses, iniciar acciones ante tribunales establecidos y que estos tribunales puedan impactar la decisión tomada por el panel de expertos. No sé si hasta aquí más o menos voy contestando tu pregunta también, Carmen. Sí, gracias, León. Nada más la cuestión, el tema era el ejemplo. Si conocías algún caso donde se hubieran ido precisamente a las vías formales y la otra la naturaleza jurídica, o vamos, ¿por qué se incluyeron nombres de dominio en el TEMEC? Gracias. Bien. Sí conozco casos que se han ido a las vías formales. Son muchos, bastante más de los que pensaríamos, aunque no son la mayoría, ¿no? O sea, en el universo de resoluciones, la gran mayoría, digamos que en número, son muchos los casos que sí se van a los tribunales. En porcentaje del universo total, es una parte, pues, no significativa en realidad, ¿no? Probablemente el 2-3% opte por irse a una vía tradicional. Y esto tiene también una explicación. No es que a los contendientes no les interese irse a las vías jurisdiccionales formales. El tema ahí es que muchos de quienes están invadiendo o infringiendo derechos con nombres de dominio, pues son actores que lo hacen de manera consuetudinaria, recurrente, con un modo de operación de negocios, y pues ya conocen el camino, ya saben que lo pueden explotar un tiempo, le sacan el mayor provecho en ese tiempo y después se mueven a otro dominio y a otro dominio y a otro dominio. Entonces, en realidad no les interesa irse a una vía jurisdiccional, porque lo que menos quieren es que los puedan identificar físicamente y territorialmente, porque pues eso obviamente pudiera tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, al ser, digamos que el grueso de los casos de resolución de disputas ubicados en este segmento, pues naturalmente quienes deciden recurrir a vías jurisdiccionales establecidas formalmente, pues son los menos, ¿no? Pero sí existen casos. No tengo ahorita ningún ejemplo en concreto para darte, como el caso de Sting y de Madonna, pero sí, sin duda, hay muchos casos y con gusto podría referirte tal vez a algún caso para que lo pudiéramos seguir estudiando. En cuanto a la inclusión de la referencia a los nombres de dominio en el TEMEC y en otros acuerdos de libre comercio, cuando estaba yo explicándoles
la estructura de ICANN con estas diferentes organizaciones de soporte, recordarán que les hablé de la organización de soporte de nombres genéricos y de la organización de soporte de nombres con código de país. La inclusión de los nombres de dominio como concepto y de alguna manera la referencia a que los países signatarios deban de contar con una política de resolución de disputas similar a la establecida por ICANN, obedece a que dentro de la independencia que les platicaba que tienen estos administradores de nombres de dominio con código de país, pues evidentemente están sujetos a la jurisdicción del país que corresponde esa extensión de nombre de dominio. Entonces, para tratar de hacer más clara de alguna manera la protección a intereses de propiedad intelectual y de otras naturalezas, lo que se pretendió con la inclusión en los tratados de libre comercio fue justamente decir, bueno, a ver, durante mucho tiempo hemos dejado de lado este espacio que puede o no ser considerado como propiedad intelectual, puede o no ser considerado como un mecanismo para cometer otro tipo de ilícitos, pero pues decidimos que ya no se puede continuar por esa vía. Entonces, si bien no es el interés de los tratados de libre comercio regular el funcionamiento del sistema de nombres de dominio, sí tienen como interés, obviamente, proteger los intereses de sus connacionales y establecer que debe de existir al menos una política de resolución de disputas que permita este acceso a una justicia en ese ámbito, en ese segmento de la propiedad intelectual y de otras materias, para que pueda haber una impartición de justicia adecuada. No hubo injerencia por parte de ICANN para de alguna manera empujar que estuviera una mención de los nombres de dominio. Tampoco hubo una injerencia de ICANN en cuanto a mencionar la política de resolución de disputas. De hecho, hay una evolución curiosa en los tratados de libre comercio. Si nosotros analizamos, efectivamente en el Telecán no existía esta mención, porque bueno, pues el Telecán, cuando se comenzó a negociar, pues el sistema de nombres de dominio todavía no florecía, ¿no? Sin embargo, en otros tratados de libre comercio posteriores, como el TPP, como ACTA, como otros que seguramente conocerán y estarán familiarizados, ahí sí ya se hablaba de políticas de resolución de disputas de nombre de dominio, de mecanismos de resolución de disputas, y ahí sí se hacía una mención específica a la política universal de resolución de disputas de ICANN. Si revisamos el TEMEC, se hace referencia a una política de resolución de disputas, pero ya no se menciona a ICANN. ¿Por qué? Porque, y esto se los platico literal de la práctica de estar no solamente involucrado en ICANN, sino además en las negociaciones de estos tratados. Resulta que el Departamento de Comercio de Estados Unidos es quien inicialmente le otorga a ICANN esta tarea, ¿no?, de administrar el sistema de nombres de dominio. Y durante mucho tiempo hay una dependencia directa entre ICANN y el Departamento de Comercio de Estados Unidos a través de la NTIA, ¿no? Finalmente, en 2016, decide el gobierno de los Estados Unidos decirle a ICANN, creo que ya estás lo suficientemente madura como para que ya no necesites una supervisión gubernamental por parte de los Estados Unidos. Entonces, te pedimos que por favor diseñes los mecanismos suficientes de transparencia y rendición de cuentas que te permitan transitar a una independencia plena en el que ya no vas a tener ningún tipo de relación con el gobierno de los Estados Unidos, pero sí vas a tener que rendirle cuentas a todos aquellos que forman parte de tu ecosistema. Entonces, en 2016, curiosamente me tocó a mí liderar ese esfuerzo de la formación de todos estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Y en septiembre, octubre de 2016, si no me equivoco,
caduca este contrato que existía entre el gobierno de los Estados Unidos y ICANN como organización, y se da lo que conocimos dentro de la organización como la transición. Esta transición a ya no depender del gobierno de los Estados Unidos, a ya no tener este vínculo legal con el gobierno de los Estados Unidos, y finalmente existir como una organización independiente conformada por todas estas partes que les he platicado. ¿Sí? Entonces, así fue como llegó la mención de la política de resolución de disputas a los acuerdos de libre comercio a través del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y una vez que se produjo esta transición, siguió el interés por parte del Departamento de Comercio para incluir este tema en los acuerdos de libre comercio, pero ya no se hace la mención de ICANN expresamente. ¿Por qué? Porque ya no existe este vínculo entre el gobierno de los Estados Unidos y la organización. No sé si eso aclare un poquito el panorama, Carmen y Ana. Bueno, esto creo que cubriría también un poquito la inquietud que planteaba el doctor Becerra en cuanto a la evolución de la gobernanza dentro de ICANN, ¿no? Justamente el papel de los gobiernos que se tiene. Mencionaba de alguna manera el concepto de que ICANN se pensó originalmente como un ente privado y que en su perspectiva, pues ahora ya había también un papel predominante de los gobiernos. No es así. Como explicaba yo en mi exposición, los gobiernos sí tienen un papel importante en los trabajos que se producen en ICANN, pero tienen también un plano bastante horizontal respecto de otros actores. Sí tienen ciertas deferencias en los procesos, pero, insisto, participan en un plano de horizontalidad y de igualdad dentro del ecosistema de ICANN. Hay discusiones muy intensas, a veces acaloradas, entre las diferentes partes que constituyen el ecosistema de ICANN, incluidos obviamente los gobiernos. Y sí, efectivamente, muchas veces se cuestiona el tema de los intereses nacionales, de las soberanías, de la jurisdicción, la cuestión de que obviamente algunos países dicen, bueno, pues es que yo no puedo supeditar ni mi soberanía ni mis políticas públicas a lo que disponga una organización privada, una entidad privada, en donde sí confluyen pues actores de todos los orígenes, intereses, etcétera, pero que pues si afectan mis políticas públicas o mi capacidad de emitir políticas públicas, pues claramente no lo puedo yo aceptar. No puedo aceptar que me impongan algo desde un ente privado como un Estado soberano. Entonces, bueno, pues ahí sí se dan estos debates, insisto, a veces muy acalorados, pero creo que uno de los beneficios que tiene este modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas es poder acercar a todos los actores, sentarlos en la mesa, escucharlos, tratar de entender las posturas de los de enfrente y llegar a estos consensos que permitan transitar hacia el establecimiento de políticas que, si no nos dejan a veces igualmente contentos, sí nos dejan igualmente a disgusto, ¿no? Entonces, pues todos podemos vivir con ese nivel de disgusto, pero que es tolerable y que nos permite de alguna manera continuar trabajando. Es una discusión interminable, ¿no? Es una discusión que tiene muchos o diferentes niveles. Es una discusión que puede ser muy apasionada en ciertos momentos y que da para muchísimo de reflexión, de establecimiento de posturas, de cuestionamientos jurídicos, sociológicos. Es un tema muy interesante. Creo que nos da para al menos otras 3 pláticas el poder pues reflexionar sobre este punto tan importante que plantea el doctor Becerra. Y también el doctor Rafael mencionaba también el tema de las soberanías, ¿no? De los intereses nacionales. No sé si hasta aquí voy respondiendo las preguntas conforme me las fueron planteando. Tengo pendientes todavía preguntas
del doctor Rafael en cuanto a los acuerdos con OMPI y los bloqueos de sitios. Sí existen acuerdos con OMPI en cuanto a que es un centro de arbitraje autorizado por ICANN para la resolución de disputas. Pero no hay, digamos, una vinculación en el sentido de que cada nombre de dominio que se vaya a registrar tenga que confrontarse con las bases de datos que tiene a su alcance la OMPI para verificar, pues en un momento dado, hacer algún examen fonético de fondo como el que se realiza al registrar una marca. Eso no existe, no se tiene un acuerdo en ese sentido. Sí se tiene, insisto, el acuerdo en cuanto a la proveeduría de los servicios de resolución de disputas y, por supuesto, también colaboramos mucho en impartir talleres, crear capacidades, hacer divulgación, informar a los diferentes sectores, trabajar con los gobiernos en la parte que vincula justamente la parte de nombres de dominio con la propiedad intelectual. Entonces, sí, hay mucha colaboración con OMPI, como también la hay con otros organismos dependientes de ONU, ¿no? Tenemos también vinculación con la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la OIT, tenemos vinculación con otros organismos multinacionales. Entonces, tenemos un espectro de acción bastante amplio, ¿no? Y finalmente, en cuanto a bloqueo de sitios, como les mencionaba yo, esta es una parte que no toca la esfera de ICANN. ICANN no está encargado de bloquear sitios, remover contenidos, bajar a lo mejor tráfico de algún sitio. Eso es algo que se ve a nivel local, dependiendo obviamente de la jurisdicción donde esté cometiendo la infracción, a través ahí sí de tribunales establecidos y dentro de las posibilidades que obviamente los propios tribunales pueden llegar a tener. Generalmente cuando se tiene un bloqueo de sitio es porque un tribunal le instruye a un proveedor de servicios de Internet que impida el acceso a un sitio determinado a través de sus redes. Pero eso no impide que los usuarios a través de algunas herramientas puedan burlar ese bloqueo y seguir accediendo a ese sitio. Es un tema complejo el hablar de el uso del sistema de nombres de dominio como herramienta para bloqueo al acceso de diferentes contenidos que pueden ser lícitos o ilícitos, dependiendo de la jurisdicción de la que estemos hablando, pero que finalmente a alguien le pueden estar planteando alguna controversia, ¿no? Entonces, si aquí ICANN no toma esas decisiones, no está involucrada en el bloqueo de los sitios, pero sí puede colaborar, obviamente, si se le requiere por parte de la autoridad que rinda informes, que proporcione algún tipo de información, etcétera. Sí lo hacemos y sí colaboramos con las autoridades. Y bueno, pues hasta aquí tengo las preguntas que anoté. No sé, Ana, si quieras... Bueno, sí, tenemos algunas preguntas del público. Muchas gracias, don Felipe. Voy a tratar de resumir algunas de ellas. La primera, que era de Yunuen, nos decía que si las políticas de la comunidad son por regiones o bien si se aplican para toda la comunidad de Internet, ¿no? Yo a lo mejor eso que no quedó por ahí muy claro. Luego tenemos a Omar, que nos pregunta que en lo que se refiere a los conflictos de la reserva de derechos al uso exclusivo, en específico con un nombre de dominio, yo creo que esta es una pregunta un poco práctica. ¿En dónde se lleva a cabo, no? O sea, en México, cuando alguien tiene un conflicto de este tipo, ¿dónde llevan, o si es, bueno, en dónde pueden llevar su conflicto? Que se relaciona con lo que comenta Diana, que, bueno, que ella dice que conocen bien el proveedor, bueno, la OMPI como un proveedor del procedimiento de la política, pero que pregunta cuál de los 6 proveedores de servicios es el más eficiente y cuál sería como, o qué podrías decir acerca de las diferencias
entre el procedimiento de la OMPI y los demás proveedores de servicio. Y bueno, por aquí tengo otra pregunta de Norma, pero no, no entiendo si se refiere específicamente a cuál es la ley aplicable dentro de los arbitrajes en la política de ICANN. No sé si la entendí bien, ahí por ahí nos puede, por lo pronto la dejo así planteada, y si Norma nos puede especificar de qué se trata su pregunta, pero sería eso, ¿cuál es la ley aplicable, me imagino sustantiva, en base a la cual se resuelve en el arbitraje, ¿no? A ver, pues empecemos ahora sí que de atrás para adelante. Empiezo con esta. La política de resolución de disputas es la que nos define el procedimiento. Si queremos ver como ley sustantiva, tenemos que revisar las políticas que rigen el sistema de nombres de dominio que se expiden en la comunidad, ¿sí? Estas políticas de sistema de nombres de dominio es lo que equivaldría a la ley sustantiva y obviamente la política de resolución de disputas y el reglamento correspondiente sería la legislación adjetiva. Obviamente, si decidimos trasladar esto del ámbito del arbitraje en materia de nombres de dominio a una acción jurisdiccional, pues claramente las reglas del juego cambiarán y tendremos que aplicar la ley sustantiva del lugar en donde estamos emprendiendo el litigio y obviamente los códigos procesales aplicables, ¿no? Entonces ahí sí ya lo sacamos de la esfera del ámbito de nombres de dominio y lo trasladamos formalmente a una cuestión jurisdiccional en donde tendremos que aplicar las leyes que correspondan según el lugar y la materia y obviamente los códigos procesales correspondientes. No sé si con eso se responde la pregunta al respecto. De la pregunta de Diana, de cuáles de los 6 proveedores de servicios es el más eficiente. Bueno, me parece que el de la OMPI ha demostrado ser el más eficiente. Sin embargo, bueno, pues por diferentes razones, insisto, existen otros proveedores. ¿Qué cambia? Pues en realidad la política de resolución de disputas es una y los centros de resolución de disputas tienen que funcionar conforme a lo que establece esa política de resolución de disputas. Lo que puede cambiar es el reglamento que se refiere a la administración del procedimiento como tal, ¿sí? A los tiempos, a las formas, al idioma, a las tasas que se deben de pagar, a los tiempos que se tienen para resolver. En realidad son bastante estándares, son muy homogéneos, ¿no? Pero algunos pueden también, por ejemplo, hacer aplicables reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. O sea, hay pequeñas diferencias que pueden hacer que un proceso tome un rumbo u otro, obviamente en función de las reglas aplicables, pero insisto, son generalmente muy parecidos todos. Tal vez lo que ha hecho que el de la OMPI sea el más recurrido, pues tiene que ver con la infraestructura que tiene la propia OMPI, con el universo de árbitros que tiene acreditados OMPI y pues con el propio reconocimiento de la OMPI como pues una organización en materia de propiedad intelectual. En cuanto a la aplicación de políticas, si son regionales o globales, bueno, las políticas de nombres genéricos de alto nivel son globales, ¿sí? O sea, no tenemos la política de nombre de dominio de alto nivel para América Latina, la de Europa, no, o sea, es una sola política, porque de otra manera, pues sería muy difícil de implementar a nivel regional una política en un entorno en el que conocemos que pues prácticamente no existen fronteras. Entonces, por eso las políticas son de carácter global. Ahora, se acordarán en la exposición que les platicaba sobre los registros regionales de direcciones, de números de direcciones IP. Estos registros sí pueden establecer políticas regionales, pero también establecen políticas globales. Entonces, digamos que a nivel macro,
se aplican políticas globales, en donde todos los registros regionales se ponen de acuerdo y dicen, ok, vamos a establecer esta política a nivel global. Sin embargo, también pueden ellos establecer ahí sí políticas regionales para ciertas cuestiones que no afecten la operación técnica a nivel global del resto de los operadores, ¿sí? ¿Qué puede ser una política regional? Pues tal vez, por ejemplo, el número de direcciones IP que le vas a asignar a los diferentes territorios en función de sus poblaciones, en función de su desarrollo, vaya, en función de varios factores. El precio con el que se van a vender estas direcciones IP. O sea, puede haber varios factores que sí pueden ser aplicados a nivel regional, que no transgreden o que no afectan la operación o la operatividad de la red a nivel global y que por lo tanto sí pueden aplicarse regionalmente. Pero en materia de nombres de dominio, las políticas son globales, ¿sí? ¿Qué otra pregunta me falta, Ana? Perdón. Pues nada más la de respecto al conflicto en derechos. La de reserva de derechos. Reserva de derechos. La de reserva de derechos. Bueno, como comentaba, la política de resolución de disputas está redactada de forma amplia para poder incluir a figuras como la reserva de derechos que tenemos en México. Sin embargo, pues bueno, obviamente, como les mencionaba, no es la única vía que se tiene para intentar salvaguardar los derechos que pueda tener el titular de una reserva. En caso de que no fuéramos exitosos, por ejemplo, en recuperar un nombre de dominio a través de un procedimiento de resolución de disputas, podríamos por la vía jurisdiccional acudir en primera instancia al INPI, ¿no? Si estamos hablando de una infracción en materia de comercio, tendríamos que acudir al INPI y posteriormente podríamos irnos a un tribunal para que ese tribunal le pudiera ordenar a quien quien administra el registro de ese nombre de dominio, que nos lo transfiera en función de los derechos que pudiéramos tener. Esto es bastante más complejo de lo que lo estoy explicando, ¿no? O sea, porque muchos de los registradores, pues no tienen un domicilio en México. Entonces, obviamente tendríamos que acudir a sistemas de ejercicio de derechos a nivel internacional, ¿no? Exhortos, etcétera, para poder ejercer efectivamente estos derechos con los tiempos y los costos que ello implica. Entonces, bueno, de repente tratar de ejercer las acciones o los remedios que nos otorga la ley en el ámbito del espacio de nombres de dominio puede no ser lo más práctico. Yo tengo una política con la que algunos compañeros coinciden, otros difieren, pero mi consejo es que cuando existe un nombre de dominio que está invadiendo nuestros derechos como titulares de algún derecho de propiedad intelectual, tratemos de hacer contacto primero con quien tiene el registro y averigüemos, pues, digamos, la cantidad de dinero que nos costaría adquirir ese nombre de dominio. Si esa cifra se sitúa debajo de los $5,000, mi consejo es páguenlo. Si esa cifra se sitúa por arriba de los $5,000, entonces no les digo que lo peleen directamente, pero sí que evalúen la posibilidad de intentar recuperarlo por la vía de un arbitraje. ¿Por qué los $5,000? Pues porque es más o menos el precio promedio que les va a costar entre las tasas que se tienen que pagar a los centros de arbitraje, los costos de abogados, etcétera, ¿no? Oye, entonces, estos remedios, digamos que todavía no están disponibles para emprendedores que van empezando, ¿no? Ya es cuando... Bueno, depende, Ana, porque acuérdate que veíamos el sistema de suspensión rápida, que se pensó justamente con dos objetivos, que fuera rápido y barato. Entonces, no recuerdo ahorita cuánto es el costo de una suspensión rápida, pero vaya, ni lejanamente le llega a los $5,000. Está en los cientos, o sea, ni siquiera llega a los 1,000, ¿no? Entonces, entiendo que puede ser mucho dinero igual para muchas personas,
pero en comparación con el otro procedimiento, pues es más accesible y sin duda la eficacia pues es mucho más ágil, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Oye, una ultimísima pregunta. Sí, Cuando dices, hablabas respondiéndole al doctor Pérez Miranda, que sí el ICANN llega a colaborar con autoridades para darles información. ¿Te refieres únicamente a autoridades judiciales o también a autoridades referidas como árbitros? Si los árbitros o los árbitros nada más emiten una decisión que tiene que ser ejecutada por tribunales. En el caso de ICANN, ¿no? En el caso de ICANN colaborando con información. Bueno, ICANN colabora con autoridades digamos, de todas las esferas, ¿no? O sea, no nos limitamos a colaborar con autoridades judiciales. También trabajamos mucho con lo que se conoce como agencias de ejercicio legal, ¿no? Los Law Enforcement Agencies, que pues un equivalente pudiera ser el Ministerio Público en México, que no es judicial, es más bien administrativo, ¿no? Depende del Ejecutivo y que pues sí cumple de alguna manera una labor investigativa de persecución de delitos, etcétera, ¿no? Entonces, colaboramos con la rama ejecutiva, con la rama judicial, con la rama legislativa en informar a los legisladores cuando están tratando de crear nuevas leyes o de introducir conceptos que tocan la esfera del sistema de nombres de dominio, pues tratamos de llevarlos de la mano para que puedan entender el funcionamiento, las implicaciones que puede tener el expedir una legislación que traspase o pueda tener consecuencias pues que no se están previendo en ese momento y que puedan afectar el funcionamiento de la red. Trabajamos con autoridades de protección de datos personales, o sea, trabajamos literalmente con todo tipo de autoridades, o sea, no es una cuestión que se limite únicamente a requerimientos de autoridades judiciales, sino en las diferentes esferas de gobierno. Muchas gracias. Bueno, no sé si los profesores tengan algún otro comentario. Entonces, pues nada más nos queda agradecerte, ya estamos de hecho sobre el tiempo. León Felipe, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y tu tiempo con nosotros y con nuestro auditorio. Y bueno, un aplauso virtual. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, nos vemos a nuestro auditorio, nos vemos en la siguiente sesión en junio.